Dale a ver. Continuemos de donde están los niños, los hijos. El pasaje que estaba hablando. Sí. Vamos a ver. Creo que se nos dañó un poco la transmisión ahí. Pedimos mil disculpas. Hoy el internet como que me está jugando una mala pasada. Bueno, estábamos hablando sobre los hijos, ¿verdad? Que los hijos tienen que obedecer a los padres, que los hijos, que nosotros debemos de instruirlos en los caminos del Señor y también debemos ellos obedecernos a nosotros. Vamos a continuar. Como estaba leyendo yo el pasaje, Sí. estaba hablando la hermana, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí en el versículo 4 nos habla a nosotros como padres, me incluyo, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es que si desmenuzamos el versículo, y en estos 4 versículos habla de todo un poco, ¿verdad? Tanto los hijos, los mandamientos y como padres, ¿verdad? Y es que nos ponemos en muchos zapatos aquí, ¿verdad? Porque qué importante, ¿verdad? Lo que nos habla y nos dice aquí en este pasaje, ¿verdad, hermana? Sobre los hijos y a nosotros como padres, ¿verdad? Y usted en este caso que ya va un poquito más Adelantada, un paso más ya, a los nietos. a los nietos, ¿verdad? Yo todavía no llego a ese No ha nivel, llegado. pero qué Sí. importante, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez a lo del matrimonio, ¿verdad? Para ya ir adentrando un poquito más, porque solo pasamos fue como una pincelada, Como ¿verdad? pinceladita ahí. Vamos como las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, y uno de los puntos que yo quiero ver 3 puntos, ¿verdad? Uno es la importancia del matrimonio, ¿verdad? Y ahí hay varios pasajes que yo me enfoqué en 3, y quiero que si gustan me acompañen, ¿verdad? Una es Efesios 5, 22 al 33. En Efesios 5, 22 al 33, ¿verdad? Sobre la vida, habla ahí. Y yo te voy a ayudar a leértelo en una carrerita. La vida matrimonial de los creyentes, ¿verdad? Y vea qué importante lo que dice el título: la vida matrimonial de los creyentes llenos del Espíritu, ilustración de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Sí. Es una ilustración. Sí, como un ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Ajá. A mí me gusta, voy a leer, me estás dando el 5:22, pero oiga lo que dice el 21. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor del Señor. O sea, papá y mamá, entre ustedes primero, ¿verdad? Luego dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo, ¿verdad? Ahí nos hablan nosotras las esposas, pero no, como decía la hermana Shirley, en la Biblia nosotros o en la palabra de Dios encontramos muchas cosas, ¿verdad? Mucha información, mucha instrucción para todo. Y dice aquí, esposos, porque hay esposos que a veces dicen, ve lo que dice, que la mujer tiene que obedecer al marido, ¿verdad? Y se me sujeta. Y no. También dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia, lo que la hermana estaba hablando en la primera en esa introducción, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El esposo debe de santificar a su esposa, mantenerla en santidad, mantener su hogar en santidad, en pureza.
y cuidar a su esposa, que ella también esté en esa santificación, ¿verdad? Así es, amén. Y dice, eh, él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. O sea, si el esposo, entiendo yo, Chir, para darte el campo, entiendo yo, hay una orden o un, sí, un concepto que Dios tiene para nosotros, el que nos dice, ustedes tienen que obedecer a su esposo, deben honrarlo, deben de atenderlo y demás, ¿no? Porque él es como Cristo es la cabeza, así él es, el marido es la cabeza de nuestro hogar. Pero también dice que el varón se tiene que preocupar por su esposa, amarla, ¿verdad? Amarla. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos, las mujeres, ¿verdad? Cuando nos casamos, que nos chimeen, que nos mimen, que se preocupen, que estén atentos. Eso es santificarla, porque Cristo así amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia de una manera que Él se entregó en la cruz del Calvario por ella. Así es, hermana. Y eso qué bonito, ¿verdad? Porque ahí nos enseña que el matrimonio es un pacto sagrado. Es un pacto sagrado que la persona que ha llegado a ese punto, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Es un pacto que usted está haciendo con la otra persona, no solamente con la otra persona, sino ante Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Usted está haciendo un pacto, ¿verdad? Y voy a llevarlos a Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde nos habla un poco más sobre ese matrimonio que es un pacto sagrado. 13, versículo 4. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adulteros los juzgará Dios. Oiga, honroso sea el matrimonio, el hecho, su mancilla, ¿verdad? Y es que es un pacto sagrado que se da entre un hombre y una mujer. ¿Y eso qué es? Eso es la base, ¿verdad? De la familia. Porque si nos vamos a Marcos capítulo 10, versículo 9, dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Exactamente. Sí. Y eso es la importancia del matrimonio. ¿Y eso qué va enlazado? ¿Verdad? Porque no podemos decir, bueno, ahí sí me casé. Y cuando uno está de novio, hermana, me decía mi abuela, ¿verdad? Mi abuela, esas abuelas tenían unos dichos y unas cosas que decían que es que son reales, ¿verdad? Es que cuando uno es como, los noviazgos son así como la mata de frijol, como abuela le decía yo, como la mata de frijol, y primero son las flores y luego son las vainas, ¿verdad? Así me decía la abuela, porque la abuela se reía cuando Emanuel llegaba a la casa, ¿verdad? Y él me llegaba con flores, ¿eh? Ay, así son los novios, ahí llegan con flores, ya después ya no le llevan flores. Porque hay otras prioridades, ¿verdad? Sí. Pero de vez en cuando una no está tan mal, ¿verdad? Porque ¿verdad? Tampoco están como muy pegadas al cielo. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Que debe de santificarla, o sea, debe de cuidarla. Y a veces esos detalles se olvidan, ¿verdad? Como, ¿sí? Y yo entiendo, porque tal vez dice nuestros esposos o su esposo, ay, mira, quiero llevarle una rosita a mi esposa, pero también ocupo una cajita de leche. No, mejor la caja de leche. Sí, ¿verdad? Por las prioridades que hay. Pero, sí, porque ya vienen más responsabilidades, más compromiso en estas cosas, que los pañales, entonces uno comprende. Sí, uno comprende, pero ahí va. Sí, pero ya uno lo va viendo así, pero cuando la persona, en este caso mi esposo llega con flores, a mí me sorprende. Claro. Y entonces son cosas bonitas. Ay, me trajo flores. Ahora no me puedes traer flores a mí, tienes que traer 3 flores porque son las 3. Ellas también quieren. Entonces, señor. Bueno, ya a veces me da risa, ¿verdad? O les trae algo chiquitito a ellas para, ¿verdad? No
Sí, es que hay hombres que tienen hasta 3 y 4 mujeres en la misma casa. Y en este caso aquí hay 3. Así Hay es. 3 mujeres. Entonces, esas son cosas que, Sí. bueno, las abuelas decían, pero es que ya uno va entendiendo Sí, y sí. conforme uno Uno ya entiende esas vainas. va madurando, ¿verdad? Sí, En eso, ¿verdad? Y sí. ya uno no, pues no se ponen esas niñadas, ¿verdad? Sí. Ay, ya no me compra flores. Antes cuando era novio uno, bueno, ¿verdad? Sí. Uno se ponía eso, pero ya no. Pero, ¿qué te digo, Chir? Yo sé que, digamos, como dice usted, terminamos el programa y uno se le vienen un montón de cosas, pero es que es parte de la vida matrimonial y eso no se debe de olvidar, ¿verdad? En la pareja no se debe olvidar. Y esto lo ven las niñas y ellas van a tener el cuidado de que cuando ya estén grandes y alguien las corteje, ellos van a decir, este no me trata como mamá trata a papá, como papá trata a mamá. Porque ellas Van a tener ese ven cuidado. a ese hombre como el príncipe azul, ¿verdad? Ajá. Para ellas el papá es su príncipe azul, porque vea qué cosas. Mi hija ha dicho, mamá, yo cuando sea grande, yo me voy a casar con mi papá. Y a mí me da risa, le digo yo, no, mi amor, porque él es mi esposo. Sí. Dios tiene un esposo Todas las para chicas ti. dicen Ellas, eso. sí, y todas anhelan ese hombre, ¿verdad? Ajá. Cuando ven esa actitud, esa entrega, ¿verdad? En su padre con su madre, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho a mi esposo que debe de cuidarse, ¿verdad? Claro. De muchas cosas para que él siga dando ese ejemplo, esa ilusión, ¿verdad? En sus hijas, ¿verdad? Y nosotros como padres, bueno, orar desde antes por esos esposos, por los que van a venir ahí a pedir esa en la entrada de estas niñas, ¿verdad? Sí, sí. En que Emma no espera, ¿verdad? Emma ya No, más bien está uno- listando, ¿verdad? Armamento pesado. ¿Verdad? No, es que uno no lo espera y uno como padre que tiene la instrucción del Señor en la familia, uno desea que nuestros hijos, de verdad, nuestros hijos y nuestras hijas puedan ser cuidadosos en esa elección. Amén. Pero nosotros tenemos que contribuir porque cuando nosotros decimos cosas y no van acorde con los ejemplos, entonces a veces vean, hermanos, amigos que nos están viendo, de verdad, cómo hay que tener, de verdad, aterrizar en tierra y empezar a hacer lo que Dios nos manda hacer. Hoy en día muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, se casan porque no quieren estar en la casa, no quieren por salir y porque se sienten con ese vacío o tienen tantos problemas los papás que dicen aquí es mejor buscar y toman malas decisiones. Y es ahí donde yo entro en el otro punto que va enlazado, hermana. Y gracias por tocar ese tema, porque en el matrimonio, en la familia, se ve la necesidad del amor y el perdón. Exacto. ¿Verdad? Amor, respeto, que tiene que haber entre la pareja, entre la cooperación, ¿verdad? A veces el caballero, como él sale a trabajar y uno se queda aquí, yo a veces le digo a Chilita, yo entiendo porque y sé que ese proceso va a pasar. Estar criando bebés es cansado, es un trabajo muy agotador. Y entonces el esposo ciertamente tiene un trabajo pesado también y se relaciona con gente que a veces anda atravesado y también se entiende, pero necesitamos que lleguen y nos colaboren, por lo menos darle una bañadita y ponerle pijama a las chicas, a los chicos y que nos ayuden un poquito a descansar. Así es, porque la relación familiar debe estar marcadas por el amor, la comprensión, el perdón mutuo. ¿Y por qué? Porque, hermanos y oyentes, eso es muy importante, porque yo sé que somos diferentes,
Yo me casé con una persona diferente a mí. Sí. Gustos, comidas, En todo colores, sentido, sabores. ¿verdad? Y eso es lo que, pues, pero tenemos algo En común. en común, ¿verdad? Entonces ahí es donde eso hay que mantenerlo y como dicen, mantener la llamita, La ¿verdad? llamita. Porque si en el momento que ya la persona ya diga que ya no, que ya esto se acabó, es ahí donde vienen las cosas, ¿verdad? Y yo siempre le he dicho a mi esposo, nosotros no solamente vamos a hablar de esto y esto, no, a veces entre el matrimonio también hay que hablar cosas incómodas. Claro. Cosas incómodas que a usted no le parece, que no me parecen a mí, pero hay que hablarlas y hay que solucionarlas porque eso no puede seguir así. Porque Y es necesario. Esto es como cuando usted tiene una cebolla y hay una cebollita que se empezó a poner mala y así va, mal. y ya huele mal, y si usted la deja ahí, empieza a podrir a las demás, empieza a podrir todo. Entonces eso comienza ahí como un meollo. El perdón tiene que liberar el resentimiento y la amargura, permitiendo la sanación de las heridas y la reconciliación, ¿verdad? Y eso es un punto importante, ¿verdad? Porque yo sé que él tiene sus luchas, yo tengo mis luchas, Claro. y eso es lo que tenemos que conversar, claro, sentarnos, ¿verdad? Los dos juntos, porque al final yo sé que los hijos son una bendición, son un amor, son la alegría de un hogar, ¿verdad? Sí. Pero ellos al final Se van a van. ir como nosotros lo hicimos. Sí. ¿Y quiénes van a quedar? Los viejillos ahí. Ajá, exactamente, nosotros dos. Ya los dos Y vea, viejillos. vea qué gracioso, porque yo una vez le dije, se lo dije así a un familiar, así brinco me pegó, ¿verdad? Claro. Donde le dije yo le dije, vea, cuando uno comienzan dos, ¿verdad? ¿Verdad? Luego se llena el mío y después el mío queda vacío. ¿Y quiénes quedan? ¿Y qué duro es? Y me pegó un brinco Sí. porque es una mujer apegada a sus hijos, por más que Sí. ya estén con 40 y pico de años y ahí los tiene alrededor en su casa y ella tiene que meterse en aquello, en aquella relación, en el otro. Y eso no me parece a mí. Sí. No, en el momento que usted se case, yo sé que la madre, el padre son la bendición y uno los quiere y por lo menos estar ahí, pero a veces es mejor establecer límites, ¿verdad? Sin importar si ella vive ahí, está bien, yo respeto, mi mamá vive ahí, mis padres viven ahí, yo tengo que respetar eso, pero yo me casé con esta persona y con él me casé, no me casé con la mamá ni con el papá. Sí. No. Sí. Y eso son cosas que hay que aprender a respetar los espacios. Exactamente, Sí. y marcar la cancha, ¿verdad? Sí. Entonces eso es muy importante y por eso en esa área y también en las luchas que ellos tienen, ¿verdad? Porque como humanos nosotros también tenemos Y es que luchas. Chirlita, mira, ellos vienen del trabajo, vienen de la calle cansados, con problemas, con sus dificultades y quieren llegar a la casa a soltar la sopa, ¿verdad? Y sueltan todas sus situaciones, que el compañero, que el jefe, que el que llegó, que la gente, que el comprador, que aquel, que allá. Pero también nosotros hemos tenido esas situaciones aquí dentro. Exactamente, y es que ambos debemos cuidar el corazón. Y tanto el hombre cuidar el corazón de su esposa, y mi esposo me lo ha dicho, pero yo también debo cuidar el corazón de mi esposo, ¿verdad? No, si no fue casi lo que pasó aquí, él siempre me dice, amor, ¿cómo te fue? Bien, ahí está, usted sabe que la niña, o cuando pasó, bueno, es que esto pasa con esta niña, y hay que conversar con ella, ¿verdad? Entonces son cosas. Y con referente al comportamiento, entonces son cosas, ya después yo le pregunto a él cómo le fue, cómo le ha él ido. está oyendo, y él a veces, él trata de esquivar, pero para lo mismo, para no preocuparme a mí, pero yo le digo, tranquilo, no se desespere, porque a veces yo lo veo que ando ahí, pero y yo mejor ni me meto, entonces hay cosas que a veces tampoco uno no le habla, mejor ora. Sí.
Y ya después Porque ya- la mujer sabia edifica su casa y uno sabe, Exactamente. ¿verdad? Y entonces uno como esposa puede buscar, dejarlo ahí, que le pase, se pone a orar uno por él, no sé, y ya cuando ya está, tal vez los hijos están dormidos ya o en la noche, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y ya conversan, que se relaje, ¿verdad? Y conversar entre los Sí. dos, ¿verdad? Porque a veces, y esto lo digo, hermana, porque me he encontrado con algunas mujeres que dicen, mi esposo llega y me cuenta todo lo que le pasó, que viene frustrado y demás, y se desahoga y se baña y se acuesta y se va o se va a jugar bola, pero faltó mi parte, esa parte de respeto, esa parte de comprensión, de comunicación. Yo no tuve la oportunidad de decirle cómo me sentía, cómo me fue, porque tampoco me preguntó cómo me fue. Entonces, ese compañerismo, ese respeto, ese amor tiene que estar en nuestra relación, en nuestro matrimonio. Exactamente, y vamos a ir a Efesios 4:32 hablando sobre la necesidad del amor y el perdón, donde dice, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonados, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ahí está, y es una de las cosas que Dios manda. Y eso de el perdón, que tal vez lo podemos hablar en otra tarde de tertulia, hermana, ¿cómo cuesta? ¿Verdad? Y eso es una de las que ha traído la separación en muchos matrimonios, porque dicen yo no lo perdono o no nos perdonamos. Porque uno tiene que ceder. Sí. Hay alguno que tiene que ceder. Cuando no hay una rivalidad, una contra. No, este me dijo y esto me dijo, no lo voy a Y perdonar. preferimos a veces decir hasta aquí llegamos, hacha calabaza, cada uno para su casa. Y ese no es el propósito de Dios, ese es el propósito o las artimañas del enemigo para destruir la familia, el matrimonio, porque él es nuestro enemigo, ¿verdad? Y yo quiero decirle a los que nos están escuchando, bueno, tuvimos un corte ahí, el internet tuvo una dificultad y se nos cortó, tuvimos que volver a, a empezar a grabar, entonces vamos a decir que este programa tiene dos partes. Tiene dos partes porque aquí el monitor no me dijo exactamente dónde nos quedamos, creo que como por los 35 minutos por ahí. Y el resto, pues ahí está, ¿verdad? Sabemos que nos hubiera gustado que quedara todo ahí, pero bueno, luchamos con esto de la tecnología y esto se va de nuestras manos. Pero sí queremos decirle que Dios es el que constituyó la familia, Él es el que quiere que le invitemos a estar en la familia. Hay una generación que cuando Josué conquistó la tierra, dice que hubo una generación que aunque conquistó, peleó, era una generación que había sacado a Dios de sus vidas, se habían olvidado de los mandamientos, de los estatutos, y allá en Josué 24 vemos cuando Josué le dice a su gente, a su familia, a su nación, ustedes tienen que decidir hoy a cuál Dios van a servir. Hola, mi amor. Entonces, hoy nosotros como familia, como matrimonio, como padres, debemos de determinarnos qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir como estamos viviendo o vamos a buscar el diseño de Dios? Invitar a Dios en nuestro hogar, invitar a Dios a nuestras vidas, primeramente a nuestras vidas, amén, para que así el Señor pueda ayudarnos, pueda restaurar lo que está dañado. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que quiere restaurar las familias y Él en esta tarde está diciendo, toc, toc, déjenme entrar. Y ya para terminar, yo quiero leerles, hermanos, aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, ¿verdad? Ahí Dios le habla al pueblo de Israel, les da los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, las familias
deben de tener, hermana, en primer lugar, amar a Dios. Cuando las familias aman a Dios, no es que no van a haber problemas, van a haber problemas, vamos a tener alguna dificultad, algún pleitillo por ahí, pero eso del perdón nos hace volver a tierra o volver al cielo y decirle, Dios, perdónanos como pareja, como familia. Cometimos una falta, pero aquí estamos. Perdónanos, perdóname tú y seguimos adelante. Seguimos adelante. Y otro de los puntos también es la importancia de la oración y la fe, ¿verdad? Que la oración y la fe en Dios pueden fortalecer lazos familiares y traer bendiciones. ¿Por qué? Porque son pilares fundamentales en la vida familiar y pueden transformar un hogar. Amén. Es la importancia. Y uno de los ejemplos que podemos ver es en la de Jesús, cuando mostró su profundo cuidado y amor por la familia, por su madre, María, y también por sus discípulos. Amén. Y ya para concluir, la familia debe de ser un ejemplo para este mundo que está perdido, este mundo que está extraviándose. Nosotros que tenemos una familia, que seamos luz a esas familias que están sin el Señor, sin Dios y sin esperanza. Que ellos puedan ver en las familias del Señor que hay de verdad un Dios que nos puede ayudar. Así que muchísimas gracias, hermanos. Ahora leemos los comentarios, ahora le damos respuesta a los comentarios y de verdad muy contento y mil disculpas al caso del asunto del internet. Pero bueno, aquí estamos muy contentos de haber podido llegar hasta donde usted. Les invitamos a que se sigan conectando con nosotros. El otro miércoles tenemos un tema más bonito, que cada día esto se va a ir incrementando, va a ir creciendo, se va a ir poniendo caliente, como dicen, ¿verdad? Gracias al Señor por mi compañera Shirley, y mi persona que siempre está muy contenta de estar con ustedes, Zoraida Gómez. Así que les esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde por su programa Tertulia. Bendiciones. Y bueno, terminamos con Estela. A ver, nos dio chance a que el sueñillo le durara 1 hora. Hola, Estela.